Nunca olvidaré el sonido. Fue como si un tronco seco se partiera en dos dentro de mi cuerpo. Un crujido seco, profundo, seguido de un silencio absoluto. Todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, rostros borrosos se inclinaban sobre mí. Voces nerviosas, gritos, el caos a mi alrededor. Reconocí los colores de mi camiseta, el tono urgente de mi entrenador, el silbido tembloroso del árbitro pidiendo ayuda. Alguien sostenía mi cabeza, repitiendo, «Quédate con nosotros, Gael, no te muevas». Mis ojos se desviaron hacia mi pierna. No estaba en su lugar. El ángulo era imposible. Lo supe al instante, el partido, la temporada, tal vez todo, se había acabado. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contar cómo empezó todo. Cuando mi representante me llamó para decirme que el Real Valladolid quería ficharme, casi no lo creí. Grité de emoción, tiré el móvil sobre el sofá y corrí a contárselo a mis padres. Yo, Gael Zúñiga, un chaval de apenas 21 años, criado en un club modesto de la Segunda Arfez, ¿iba a jugar en la Liga 2? Era un sueño. Mi agente, con su voz calmada, bromeó, «Gael, haz las maletas, que te espera Castilla». Llegué a Valladolid en pleno verano. El calor era sofocante, el aire olía a asfalto recalentado y a polvo seco. Nada que ver con mi pueblo en las afueras de Cáceres, donde todos se conocían y el tiempo parecía detenerse. Aquí, todo era frenético, las calles, los coches, las miradas rápidas de la gente. Pero yo estaba listo. Tenía hambre de césped, de gradas llenas, de sentir la adrenalina corriendo por mis venas. El primer día en el centro de entrenamiento fue como entrar en otro mundo. Los vestuarios relucían, los campos estaban impecables, las instalaciones eran de primera. Los compañeros estaban allí, bromeando, riendo, como si yo no existiera. Era el nuevo, el invisible. Me acerqué, di la mano, sonreí con nervios. Entonces conocí a Roque. Roque era un veterano, un mediocampista defensivo de unos 30 y pico, con ojos que parecían atravesarte. Me miró de arriba abajo y, con una sonrisa torcida, dijo, «¿Tú eres el novato que nos trajeron del pueblo? Espero que corras más rápido que ese corte de pelo, pequeño». Todos rieron, yo incluido. Me dio un golpe amistoso en el hombro, demasiado fuerte, y añadió, «Bienvenido, hermano. Aquí se bromea, pero en la cancha es la guerra». Y la guerra llegó pronto. Las primeras semanas fueron un infierno. El entrenador me exprimió con pruebas físicas, ejercicios tácticos, sesiones interminables. Volvía a mi pequeño apartamento en el barrio de Parquesol agotado, con el cuerpo pidiéndome rendirme. Pero me encantaba. Quería más. Cada día era una prueba, y yo estaba decidido a superarla. Poco a poco, empecé a destacar. En los entrenamientos, marqué goles, me arriesgué con jugadas atrevidas. El entrenador lo notó. Los veteranos también. En octubre, jugué mis primeros minutos oficiales. Entré en el minuto 70 y di una asistencia que levantó al público. Cuando salí del vestuario, Roque estaba esperándome. Me guiñó un ojo, «No está mal, pequeño. Ahora, a mantenerlo». Y lo hice. Partido tras partido, gané más minutos. Luego llegó mi primer gol. Y el segundo. Y el tercero. En 2 meses, ya era titular en el ala izquierda. Los aficionados coreaban mi nombre. Algunos niños me pedían fotos al bajar del autobús. Hasta me pusieron en un cartel del club con el lema «El relámpago de Castilla». Era surrealista. Esos momentos en el campo eran mi vida. Cuando pisaba el césped, olvidaba todo, el cansancio, las dudas, la soledad. Porque, aunque Valladolid era vibrante, también era fría. Vivía solo en un piso pequeño, con vistas a un edificio gris. Echaba de menos a mis amigos, a mi familia, el calor de mi pueblo. Pero no lo mostraba. Quería ser fuerte. En el equipo, los veteranos tenían su propio grupo, sus rutinas. Los jóvenes como yo quedábamos un poco al margen. Excepto con Roque. Él me buscaba después de los entrenamientos, me invitaba a un café, me hacía preguntas, me ponía a prueba. A veces hablaba de su pasado,
de lesiones que lo marcaron, de oportunidades perdidas. Yo absorbía cada palabra, aprendiendo. Una tarde, en el vestuario, me dijo algo que se me quedó grabado: tienes chispa en las piernas, Gael. Pero lo difícil no es llegar arriba, es quedarte ahí. No lo entendí del todo. Estaba en la cima de mi joven carrera, me sentía intocable. Qué equivocado estaba. Diciembre fue una locura. Marqué 6 goles en 4 partidos. El entrenador me dio un rol central, confiaba en mí. Los medios hablaban de mí, incluso hubo rumores de una posible convocatoria a la sub-23. Todo parecía un sueño. Pero el destino tenía otros planes. Era un partido amistoso, justo antes del parón navideño. Un trámite, algo para mantener el ritmo. En el vestuario, todos bromeábamos. El entrenador nos dijo: sin lesiones, chicos. Jugad suave. Todos reímos. Y entonces pasó. No recuerdo su nombre, solo que era un defensa de un equipo de segunda Arcez, alguien que quería hacerse notar. Yo iba en un contraataque, aceleré con el balón. Él vino directo, como un toro desbocado. Entrada alta, violenta, sin sentido. Sentí un impacto, un crujido, y luego, nada. Ahora estoy aquí, en una cama de hospital, con placas y tornillos sosteniendo mi pierna, mirando el techo, sin atreverme a pensar en el mañana. La temporada se acabó. Tal vez mi carrera también. Pero lo que no sabía entonces es que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Algo que cambiaría mi vida, mis relaciones y, sobre todo, a mí mismo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale like para no perderte la continuación. Comparte tu opinión en los comentarios. Los días en el hospital se mezclaban como un sueño borroso, una especie de niebla que envolvía todo. Mi cuerpo parecía un rompecabezas mal armado, y mi mente vagaba, perdida entre el dolor y el vacío. Las enfermeras entraban y salían, algunas con sonrisas forzadas, otras con palabras suaves que sonaban huecas. Me inyectaban medicamentos, me hablaban como si fuera un niño pequeño. Yo apenas respondía. ¿Para qué? Estaba roto, atrapado en una cama, con una pierna que ya no sentía mía. Pasé por 2 cirugías. La primera fue de urgencia, para alinear los huesos destrozados y contener la fractura. La segunda, días después, para fijar placas de metal y tornillos que sostuvieran todo en su lugar. Cuando vi mi pierna, envuelta en un yeso pesado, hinchada como si no perteneciera a mi cuerpo, algo se quebró dentro de mí. Las enfermeras repetían que era joven, que los deportistas se recuperan rápido. Pero nadie se atrevía a mirarme a los ojos y decirme si volvería a correr. Ni una palabra sobre el césped, sobre el balón. Solo silencio. Estuve 3 semanas en esa habitación, atrapado entre paredes blancas y el zumbido de las máquinas. La televisión estaba ahí, pero apenas la encendía. La comida llegaba en bandejas que tocaba por inercia. Las noches eran eternas, los días, un suplicio. Sentía que me desvanecía, que mis músculos se atrofiaban con cada hora que pasaba. Mi vida, mi sueño, se desmoronaba frente a mí. Entonces apareció él. Se llamaba Darío Valcárcel, el fisioterapeuta del Real Valladolid. Entró en mi habitación como si fuera el dueño del lugar, alto, con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado, una barba descuidada y unas manos que parecían talladas para trabajar. Me miró con una ceja arqueada y sin preámbulos, soltó: más te vale no hacerme perder el tiempo, Gael. No dije nada. Estaba demasiado ocupado observándolo, juzgándolo. Tenía esa energía de alguien que sabe lo que hace, pero también un aire de arrogancia que me ponía los nervios de punta. No era el tipo de persona con la que me llevaría bien, o eso pensé. Pero era él quien iba a encargarse de mí. Día tras día. Sin descanso. La primera sesión fue un tormento. Creí que no lo soportaría. Darío apenas me dio un segundo para prepararme. Vamos a empezar suave, dijo, con una calma que contrastaba con lo que venía. Movimientos básicos para las articulaciones. Y antes de que te quejes, te lo advierto, el dolor es buena señal. Significa que sigues vivo. Tomó mi pie con cuidado, moviéndolo apenas unos milímetros.
El dolor fue como un relámpago, una punzada que me subió hasta la cadera. Grité, no pude evitarlo. «¡Esto duele! ¿Estás loco o qué? ¿Quieres volver a jugar, no?», respondió sin inmutarse, con los ojos fijos en mi pierna. Siguió adelante, sin titubear. Cada día era lo mismo. Llegaba, ajustaba mi posición y trabajaba, estiramientos suaves, masajes profundos, electroestimulación, movimientos controlados. Por las mañanas, temía su llegada. Por las noches, mis músculos gritaban de agotamiento. Pero, aunque no lo admitiera, algo en mí empezaba a esperar esas sesiones. Había algo en su presencia, una mezcla de firmeza y serenidad, que me obligaba a centrarme, a no rendirme. Darío no era de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus frases calaban hondo. Una tarde, mientras me hacía sostener una pesa ligera con la pierna, le dije que no podía más, que tal vez nunca volvería a ser el mismo. Él dejó la pesa en el suelo, me miró directo a los ojos y dijo: «El verdadero dolor, Gael, no está en tu pierna. Está en tu cabeza, en esa vocecita que te dice que ya no eres el de antes. Tienes derecho a sentir miedo. Pero no a rendirte. No ahora». Me quedé callado. Sentí un nudo en la garganta. Estaba acostumbrado a que me compadecieran, a que me trataran como si fuera frágil. Pero Darío no. Él me veía como alguien capaz de levantarse, de pelear. Y eso, aunque no lo entendiera del todo, empezó a cambiar algo en mí. Con el tiempo, las sesiones se volvieron más intensas. Empecé a trabajar con una órtesis, a hacer ejercicios de fuerza, a moverme en una prensa de piernas. Después de 5 semanas, probamos la bicicleta estática. 10 minutos el primer día. Terminé empapado en sudor, como si hubiera jugado un partido entero. Pero los estiramientos, esos eran mi pesadilla. Cada vez que Darío tomaba mi pierna para estirarla, cada vez que sus dedos presionaban mis músculos tensos, sentía que iba a explotar. Apretaba los dientes, gruñía, resistía. Él, en cambio, apenas esbozaba una sonrisa. «Relájate, Gael», decía en voz baja. «No eres tú quien manda ahora. Es tu cuerpo. Déjalo hablar. Respira». Me costó entenderlo. Pero un día, lo hice. Respiré hondo. Dejé de luchar contra el dolor. Y, de repente, las lágrimas llegaron. No por la pierna, no por el esfuerzo, sino por todo lo que había guardado dentro desde aquel día en el campo. Toda la rabia, el miedo, la impotencia. Darío se sentó a mi lado. Me pasó una botella de agua sin decir nada. Luego, con una calma que lo definía, dijo: «Está bien desahogarse. Pero luego, sigues adelante». Lo miré, con los ojos todavía húmedos. Por primera vez desde la lesión, sentí que algo en mí empezaba a sanar, más allá de los huesos. Darío no estaba allí para consolarme ni para darme falsas esperanzas. Estaba allí para sacarme del abismo. Y, de alguna manera, lo estaba consiguiendo. El hospital ya no era solo un lugar de paredes blancas y olor a desinfectante. Se había convertido en una rutina, un espacio donde el tiempo se deslizaba entre sesiones de rehabilitación y pensamientos que daban vueltas en mi cabeza como un balón en un campo sin fin. Darío Valcárcel, mi fisioterapeuta, se había colado en mi día a día de una manera que no esperaba. No era solo su presencia constante en la sala de rehabilitación, con sus manos firmes y su voz tranquila que parecía ordenar el caos. Era algo más. Algo que me costaba nombrar, pero que sentía cada vez que llegaba con su mochila al hombro, su termo de café en la mano y esa mirada que parecía leerme por dentro. Con el tiempo, nuestras sesiones dejaron de ser solo ejercicios y estiramientos. Mientras trabajábamos en la movilidad de mi rodilla, con una órtesis que crujía al moverme, empezamos a hablar de cosas que no tenían nada que ver con mi pierna. Me contó que creció en un barrio obrero de Málaga, donde el mar estaba tan cerca que el olor a sal impregnaba todo. Hablaba de su madre, una costurera que tarareaba flamenco mientras cosía, y de su padre, un carpintero que le enseñó a tallar madera con paciencia. Yo le conté de mi infancia en un pueblo cerca de Cáceres, de cómo pasaba los domingos pateando un balón viejo contra la pared de la plaza, soñando con estadios llenos.
Reíamos comparando las frases que nuestras abuelas solían repetir. La suya decía: el que no llora, no mama. La mía: el que no arriesga, no gana. A veces, Darío se quedaba un poco más después de la sesión. Se sentaba en una silla plegable junto a mi cama. Sacaba una barrita de avena de su mochila y la mordisqueaba mientras yo hacía estiramientos suaves con una banda elástica. Poníamos música en su móvil, bajito para no molestar a las enfermeras. Una tarde, me sorprendió con una canción de Joaquín Sabina, y sin embargo. Me reí, burlándome. ¿En serio, Darío, me pones a hacer sentadillas con Sabina de fondo? Esto es tortura. Él soltó una carcajada, una risa profunda que resonó en la habitación como un eco cálido. Te hace falta cultura, pequeño, respondió, guiñándome un ojo. Ese momento, tan simple, se quedó grabado en mí. Era la primera vez en semanas que sentía algo parecido a la alegría. Una mañana, mientras Darío masajeaba mi pierna con una precisión casi quirúrgica, los dedos firmes buscando los nudos en mis músculos, me atreví a preguntarle algo que llevaba días rondándome. La pregunta salió sola, casi como un susurro. ¿Tienes a alguien en tu vida? Ya sabes, alguien especial. Sus manos se detuvieron un instante, apenas un parpadeo. Levantó la mirada, sorprendido, y por un segundo vi algo vulnerable en sus ojos oscuros. No, dijo, seco, pero su mirada decía más de lo que sus palabras admitían. No insistí. Pero mi corazón latió más rápido, como si hubiera cruzado una línea que no sabía que existía. Sentí un calor en las mejillas, una mezcla de nervios y algo más que no quería nombrar. Bajé la mirada y seguí con los ejercicios, fingiendo que no había pasado nada. Después de ese día, algo cambió. Me esforzaba más en cada sesión, no solo por mí, sino por él. Quería que viera que podía hacerlo, que era más que un paciente con una pierna destrozada. Soportaba los estiramientos más dolorosos sin quejarme, contaba las repeticiones en voz baja, apretaba los dientes cuando el dolor ardía. A veces, lo miraba de reojo. Cuando me decía buen trabajo o estás avanzando, Gael, sentía un orgullo que no había sentido ni siquiera al marcar un gol. Su aprobación, aunque fuera solo un gesto o una palabra, me empujaba a seguir. Una tarde, mientras hacíamos ejercicios de equilibrio en un tapete azul que olía a goma nueva, Darío se agachó frente a mí. Apoyó una mano en mi rodilla, comprobando la estabilidad, y dijo con una certeza que me golpeó como un balón a quemarropa. Creo que vas a volver a jugar, Gael. No han conseguido sacarte del partido. Sus palabras se clavaron en mí. No han conseguido sacarte del partido. Las repetí en mi cabeza mientras seguía con los ejercicios, mecánicamente, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Esa frase tenía un peso que no entendía del todo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué sonaba como si mi lesión no fuera solo un accidente? Esa noche, solo en mi habitación, con el zumbido del aire acondicionado como único sonido, mi mente no paraba. Pensé en Roque. Él había sido mi primer apoyo en el equipo, el veterano que me recibió con palmadas en la espalda y consejos de hermano mayor. Pero ahora que lo pensaba, algo no encajaba. Los últimos meses, mientras yo ganaba minutos en la cancha, Roque jugaba menos. Mi ascenso como titular en el ala izquierda había coincidido con su relegación al banquillo. Había notado que se volvía más distante, sus bromas más cortantes, pero lo achaqué a la presión del equipo. ¿Y si había algo más? Agarré mi móvil con manos temblorosas y abrí su perfil en redes sociales. Deslicé por sus publicaciones, fotos con el equipo, noches de copas, frases motivacionales. Entonces lo vi. Una foto antigua, de hacía unos meses. Roque, sonriendo, con un brazo alrededor de los hombros de un tipo que reconocí al instante, el defensa que me había lesionado. Diego Carrizo, un jugador de un equipo de segunda red. La leyenda decía, siempre un placer, hermano. Mi respiración se detuvo. ¿Era solo una casualidad? ¿Una foto de amigos? Busqué la repetición del partido en la plataforma del club, un vídeo granuloso que los analistas usaban para estudiar jugadas. Encontré el momento exacto del tackle. Lo vi una y otra vez, pausando, retrocediendo. Diego Carrizo corría hacia mí, descontrolado, con una furia que no tenía sentido en un amistoso. Pero justo antes del impacto, noté algo.
Un movimiento rápido. Carrizo giró la cabeza hacia la banda, un gesto fugaz, como si asintiera a alguien. Luego, se lanzó contra mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. ¿A quién miraba? ¿Quién estaba en esa zona de la banda? ¿El entrenador? ¿Un compañero? ¿Roque? Apagué el móvil y me quedé mirando el techo, con las manos detrás de la nuca. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz tenue que se colaba desde el pasillo. Las palabras de Darío volvieron a mi cabeza: no han conseguido sacarte del partido. ¿Y si tenía razón? ¿Y si alguien, deliberadamente, había querido dejarme fuera? El sueño no llegó esa noche. En su lugar, llegó el duda. Una duda que se sentía como una grieta en el hielo, pequeña al principio, pero que amenazaba con romperlo. La noche estaba pesada, como si el aire del hospital se hubiera espesado con mis propios pensamientos. Eran poco más de las 10, y el silencio de la habitación solo se rompía por el zumbido lejano de un ventilador. Sabía que mi representante, Javi, odiaba que lo llamaran tan tarde, pero esta vez no me importó. Mi corazón latía con una mezcla de rabia y miedo, y mis manos temblaban mientras marcaba su número. «Gael, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» Su voz sonaba somnolienta, pero con un dejo de preocupación. «No estoy bien», respondí, mi voz más dura de lo que esperaba. «Necesito que hagas algo por mí. Pero tiene que ser en secreto. Nadie puede saberlo. Gael, me estás asustando». «¿Qué es esto?», dijo, ahora completamente despierto. Me senté en la cama, con la mirada fija en la puerta cerrada, como si alguien pudiera irrumpir en cualquier momento. Entonces lo solté todo. Le conté sobre la foto que había visto en redes, con Roque y Diego Carrizo, el defensa que me había destrozado la pierna. Le hablé del vídeo del partido, de ese gesto fugaz de Carrizo mirando a la banda, como si alguien le hubiera dado una señal. Le dije que no creía en las casualidades, que algo en mi interior gritaba que aquello no había sido un accidente. Javi guardó silencio al otro lado de la línea. Cuando terminó mi relato, exhaló lentamente, como si estuviera midiendo cada palabra. ¿Me estás diciendo que crees que Roque tuvo algo que ver? ¿Que pidió que te lesionaran?, preguntó, su tono cargado de incredulidad. No lo sé. Pero si es verdad, quiero pruebas. No rumores, no suposiciones. Pruebas, respondí, apretando el móvil contra mi oreja. Otro silencio, más largo esta vez. Luego, su voz volvió, más seria, casi fría. Tengo un contacto. Un detective privado, alguien discreto que trabaja con gente importante. Puedes seguir a Roque, ver con quién se junta, qué dice. Pero, Gael, esto es grave. ¿Estás seguro de que quieres meterte en esto? Apreté los puños, sintiendo como la rabia se mezclaba con una determinación que no sabía que tenía. Si alguien quiso sacarme del juego, quiero saberlo. Y si Roque está detrás, voy hasta el final. Está bien, dijo Javi tras un suspiro. Me encargo. Colgó, y yo me quedé allí, mirando el techo oscuro, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Había dado un paso del que no había vuelta atrás. Era como lanzar un penalti decisivo en el último minuto, o marcaba, o lo perdía todo. Pero no podía quedarme quieto, no con esa duda carcomiéndome por dentro. Al día siguiente, en la sala de rehabilitación, el aire olía a linimento y sudor. Darío estaba allí, como siempre, con su camiseta gris ajustada y su termo de café sobre una mesa metálica. Me hacía trabajar en un tapete de equilibrio, con una pelota de goma bajo mi pie lesionado, obligándome a mantener el peso en una pierna que aún se sentía frágil. Cada movimiento era un recordatorio de lo lejos que estaba del césped, pero también de lo cerca que estaba de volver. Mi mente, sin embargo, estaba en otro lado, atrapada en la conversación con Javi, en la imagen de Roque y Carrizo, en ese ochement de cabeza en el vídeo. Entre repeticiones, mientras el sudor me caía por la frente, se me ocurrió algo. Cuando terminamos la sesión, mientras Darío recogía las bandas elásticas y limpiaba el equipo con una toalla, lo llamé con voz baja. Darío, necesito un favor. Pero no es sobre mi pierna. Se giró, con una ceja levantada,
su mirada curiosa pero cautelosa. Dime, pequeño. ¿Qué tienes en la cabeza? Quiero que digas a todos que estoy mejorando rápido. Que pronto estaré de vuelta en el campo. Frunció el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho. Sabes que la recuperación no es tan rápida, Gael. No quiero darte falsas esperanzas. Lo sé. Pero necesito que lo digas. Que se corra la voz. La gente interpreta rápido como quiere. Me miró fijamente, como si intentara descifrar un rompecabezas. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar algo en los míos. Finalmente, asintió lentamente. Vale. Lo haré. Pero no me pidas que mienta sobre tu progreso delante de ti. Sonreí, aunque por dentro sentía un nudo de ansiedad. No era solo por la recuperación. Era por provocar una reacción, por ver si alguien se ponía nervioso al saber que no estaba acabado. 2 días después, Darío cumplió. En el gimnasio del club, mientras los jugadores del Real Valladolid hacían pesas y corrían en cintas, él se acercó al entrenador. Con voz clara, lo bastante alta para que todos lo oyeran, dijo. Gael está avanzando bien. Si sigue así, podría estar de vuelta antes de lo que pensábamos. No dio fechas, no hacía falta. Las palabras flotaron en el aire, y vi como algunos compañeros intercambiaban miradas. Roque, que estaba levantando una mancuerna, dejó de moverse por un segundo. Fue breve, pero lo noté. Sus ojos se clavaron en el suelo, y su mandíbula se tensó. Mi estómago dio un vuelco. Esa misma noche, Javi me llamó. Su voz era baja, casi un susurro. El detective tiene algo. Siguió a Roque hasta un bar en el barrio de La Rondilla. No estaba solo. Se reunió con un tipo en una mesa al fondo. El detective se sentó cerca, pidió una caña y grabó todo con su móvil, cámara frontal, todo legal. Los rostros se ven claros, y el audio. Gael, tienes que escuchar esto. No pude esperar. Le dije que viniera al hospital. 1 hora después, el detective estaba allí. Era un hombre anodino, con una chaqueta gris que parecía gritar discreción. Sin decir mucho, conectó su móvil a un pequeño altavoz y reprodujo la grabación. Las voces eran inconfundibles. Hoy Darío dijo que Gael volverá pronto, dijo el desconocido. ¿Cómo? Se suponía que estaba fuera de juego. Respondió Roque, su tono cargado de frustración. No me eches la culpa. Hice lo que me pediste, replicó el otro, molesto. Tú dijiste que lo calmarías. No que lo dejarías cojo. El detective pausó la grabación. El silencio en la habitación era asfixiante. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia que me quemaba por dentro. Quería gritar, romper algo, enfrentarme a Roque en ese mismo momento. Pero también sentía un vacío, una traición que dolía más que cualquier hueso roto. Roque, el tipo que me había recibido con bromas y palmadas, había querido sacarme del camino. Darío llegó justo entonces. Le había pedido que estuviera allí. Vio el vídeo, escuchó el audio. No dijo nada al principio, solo apretó los labios, su rostro tenso. Luego me miró, y en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de orgullo y preocupación. Eres valiente, Gael, dijo, su voz baja pero firme. Más de lo que muchos serían en tu lugar. No sé si es valentía, respondí, con la voz rota. Pero no voy a dejar que esto quede así. Se sentó a mi lado, su hombro rozando el mío. No dijo nada más, pero su presencia era suficiente. Era un ancla en medio de la tormenta que se desataba en mi cabeza. Por primera vez, sentí que no estaba solo. Darío no era solo mi fisio. Era alguien que creía en mí, que estaba conmigo, contra quien fuera necesario. Me quedé mirando la pared, con el eco de las palabras de Roque en mi mente. Se suponía que estaba fuera de juego. Cada sílaba era una puñalada. Pero también era un desafío. Si pensaban que podían romperme, estaban equivocados. Y con Darío a mi lado, sentía que podía enfrentarme a lo que viniera, aunque el camino se volviera más oscuro. El detective seguía de pie frente a mí,
con su chaqueta gris y esa calma profesional que parecía inalterable. Sus ojos me observaban, esperando una decisión. La grabación aún resonaba en mi cabeza, las voces de Roque y Diego Carrizo confirmando lo que temía. Mi lesión no fue un accidente. Era un peso que me aplastaba el pecho, pero también una chispa que encendía algo nuevo en mí. Asentí lentamente, con la mandíbula apretada. Adelante. Inicia el proceso, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Entendido, respondió el detective, guardándose el móvil en el bolsillo interior de su chaqueta. Sin más palabras, salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio denso. Me quedé allí, sentado en la cama del hospital, con el corazón latiendo como si estuviera corriendo un sprint. Había cruzado un umbral. No había marcha atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de furia contenida y determinación. Darío intensificó las sesiones de rehabilitación, llevándome al límite. Ahora trabajábamos en la carrera real, aunque todavía no en el césped. En una sala de fisioterapia que olía a alimento y goma, me subía una cinta de correr con un arnés suspendido sobre mí, aligerando el peso sobre mi pierna herida. Cada paso era una batalla. No solo contra el dolor, sino contra el miedo que me susurraba que nunca volvería a ser el mismo. Mis músculos temblaban, mi respiración era un jadeo, pero Darío estaba allí, observándome desde un lado, con su termo de café en la mano y una mirada que mezclaba exigencia y fe. Vamos, Gael, tú puedes, dijo una tarde, mientras yo luchaba por mantener el ritmo en la cinta. Si aguantas 15 minutos, te invito a cenar. Solo tú y yo. Me detuve en seco, casi tropezando. El arnés me sostuvo, pero mi corazón dio un vuelco. ¿Lo dices en serio? Pregunté, con una sonrisa nerviosa. Serio como un penalti en la final, respondió, con un brillo travieso en los ojos. Pero si no llegas, me debes un café cada día durante un mes. Ese desafío encendió algo en mí. No era solo por la cena, ni por mi pierna, ni siquiera por el fútbol. Era por él. Por ese momento que flotaba entre nosotros, algo que aún no tenía nombre pero que sentía en cada mirada, en cada roce accidental de sus manos al ajustar mi órtesis. Apreté los dientes y corrí. 15 minutos. El sudor me empapaba, mis piernas ardían, pero lo logré. Cuando paré, Darío me lanzó una toalla con una sonrisa que valía más que cualquier gol. Buen trabajo, pequeño. Prepárate, esta noche salimos. Y salimos. No fue un lugar elegante, nada de luces brillantes ni camareros estirados. Era una taberna pequeña en el barrio de La Rondilla, con mesas de madera desgastada, velas parpadeando en frascos de vidrio y un hilo de música flamenca de fondo. Pedimos una botella de vino tinto y unas tapas, tortilla de patatas, croquetas crujientes, un poco de jamón. Hablamos de todo menos de fútbol. De películas malas que nos hacían reír, de la paella de su madre que, según él, era imbatible, de cómo yo solía escaparme de niño para jugar en el descampado del pueblo. Por un momento, el hospital, la lesión, la traición de Roque, todo se desvaneció. En un impulso, mientras compartíamos una ración de pimientos de Padrón, dejé el tenedor en la mesa y lo miré fijamente. ¿No tendrás problemas en el club por esto? Dije, señalándonos con un gesto vago. Ya sabes, por nosotros. Darío alzó una ceja, con esa media sonrisa que siempre me desarmaba. ¿Problemas? Preguntó, como si la idea le divirtiera. Soy consultor externo, Gael. No estoy en la nómina del Valladolid. Pero, hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. Esto, lo nuestro, hay que llevarlo con cuidado. Si vamos a seguir adelante, lo haremos bien. Asentí, sintiendo un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el vino. Darío era así, directo, honesto, con una integridad que me hacía querer ser mejor. Pero incluso en esa noche perfecta, no pudo resistirse a su lado de fisio. Después de cenar, damos un paseo, dijo, señalándome con el dedo. Es bueno para la circulación. Nada de postre si no te mueves. Nunca descansas, ¿verdad? Reí, sacudiendo la cabeza. Contigo, nunca, respondió, guiñándome un ojo. Semanas después, llegó el desenlace. El Real Valladolid convocó a Roque a una reunión disciplinaria.
Le presentaron las pruebas, la grabación, el testimonio del detective, el vídeo del partido. Al principio, lo negó todo, con esa arrogancia que lo definía. Pero cuando el audio empezó a sonar, su fachada se derrumbó. Admitió que había pedido a Diego Carrizo, su amigo de un equipo menor, que me frenara en el campo. No quiso que me lesionara tan gravemente, dijo, pero las palabras no cambiaban los hechos. Su traición era real. El club actuó rápido. Roque fue suspendido de inmediato, con una sanción administrativa que lo apartaba del equipo. La liga abrió una investigación disciplinaria, y el club emitió un comunicado breve pero contundente, dejando claro que no tolerarían comportamientos que traicionaran los valores del fútbol. Algunos compañeros me buscaron después. Jugadores que apenas me hablaban antes me dieron la mano, me dijeron cosas como, hiciste bien, Gael. Esto no podía quedarse así. Me sorprendió, pero también me dio fuerza. Yo, mientras tanto, seguí entrenando. Darío estaba allí, como un faro en la tormenta. Nuestras sesiones eran más que ejercicios, eran momentos de conexión. Sus miradas ahora tenían un brillo diferente, una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que no necesitaba palabras. Me empujaba a dar más, pero con una calidez que me envolvía como una manta en una noche fría. Y yo corría, levantaba pesas, recuperaba mi fuerza, no solo por volver al campo, sino por él, por nosotros. Una tarde, después de una sesión agotadora, salimos juntos del centro de entrenamiento. El sol se ponía sobre Valladolid, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Caminábamos en silencio, hombro con hombro, hasta que me detuve y lo miré. Creo que estoy feliz, dije, casi en un susurro, sin apartar la vista del horizonte. Darío no respondió. Solo sonrió, una sonrisa suave que decía todo lo que yo necesitaba saber. Extendió su mano, y yo la tomé. Sus dedos, fuertes y cálidos, se entrelazaron con los míos, y por primera vez en meses, sentí que todo tenía sentido. A través de todo esto, entendí algo. La vida te golpea, te rompe, te tira al suelo sin aviso. Pero lo que importa no es la caída. Es la decisión de levantarte, de pelear, de no rendirte. Por ti, por los que quieres, por la verdad. Porque hay victorias que valen más que un gol en el último minuto. Valen por todo lo que te hacen ser. Gracias por seguir esta historia. Si te ha emocionado el viaje de Gael, suscríbete, dale like y comparte en los comentarios qué te ha parecido esta final. ¿Qué harías tú por la verdad y el amor?